Imagínate por un momento que eres una mujer, ¿sí? Del Antiguo Testamento en Medio Oriente. En esa época, ser mujer significaba que no podías trabajar, no podías tener un crédito, no podías ir a la universidad, no podías estudiar, no podías hacer muchas cosas. Quizás como hoy en día también pasa con algunas mujeres en algunos países musulmanes, ¿no? Pero en esa época las mujeres no habían alcanzado la cantidad de derechos que han alcanzado gracias a la democracia occidental y a la forma de ver el mundo nueva, sino que básicamente dependían de sus maridos, ¿sí? Y imagínate en esa situación, o sea, no puedes ganar dinero, dependes absolutamente de tu esposo básicamente es tu entrada de dinero, tu manutención, tu educación, tu estatus social. Él es el que hace las cosas duras porque la vida es dura. Él es el que tiene los músculos, la parte física para hacer esas cosas. Y tu vida básicamente se basa en servirlo a él y a tus hijos. Esa es tu vida, ese es tu entretenimiento, esa es tu felicidad, ese es tu con la persona con la que hablas. Y, digamos que tu vida gira en torno a él. Entonces, ¿qué pasaría si en esa circunstancia tu esposo muere? Un día te despiertas y tu esposo está muerto. ¿Te puedes imaginar por un segundo ponerte en los zapatos de una persona así? Eso definitivamente es una tragedia. Hoy en día es una tragedia que tu esposo o tu esposa se mueran, por supuesto, pero imagínate en esa época, sería una tragedia muchísimo mayor. Entonces el libro de Ruth es un libro perfecto para ilustrar lo que estoy diciendo. Y nos muestra dónde podemos encontrar la paz en medio de tragedias y en medio de agitaciones eh, turbulentas de la vida, ¿no? Y en dónde en medio de esas agitaciones y de esas turbulencias podemos encontrar un descanso profundo para nuestras almas. Entonces comencemos desde el principio. La historia comienza con una mujer llamada Noemí. Noemí era una mujer, sierva del Señor, que vivía con su esposo y tenía 2 hijos con su esposo. Y ellos vivían en la ciudad de Belén. Un día resulta que vino una hambruna. ¿Sí? En esa época habían temporadas de hambruna por varias razones, especialmente por motivos de sequía, digamos que dependían mucho de la agricultura y cuando había sequía pues venía la hambruna. Y es irónico de hecho porque Belén, la ciudad donde vivían, Belén significa en hebreo ciudad de pan, la ciudad del pan, ¿no? El punto es que debido a la hambruna, Noemí, su esposo, sus 2 hijos se mudan a Moab, que en ese momento había más prosperidad. El problema es que Moab históricamente era enemiga de Israel y los moabitas históricamente habían sido eh, malditos por Jehová, sí, eran personas detestables para los israelitas, habían luchado anteriormente, ¿no? Pero ellos se mudan a Moab. Y bueno, pasa el tiempo, los hijos de Noemí se casan con mujeres moabitas, por supuesto, y esas mujeres moabitas con las que sus 2 hijos se casaron fueron Orfa y Ruth. Orfa y Ruth eran moabitas, Noemí seguía siendo israelí. Pero lamentablemente, después de 10 años, el esposo y los 2 hijos de Noemí se mueren. Y queda Orfa, Ruth y Noemí sin hombres. Y estar sin hombres en ese momento, como les dije, una calamidad, un desastre, ¿no? Y quizás en este momento puedes estar pensando en algo que te esté pasando a ti, en tu vida. Tal vez quizás como Noemí o como Ruth estás experimentando la trágica pérdida de un ser querido o perdiste un ser querido en esta época de pandemia por el COVID, o perdiste tu sustento económico, perdiste tu empleo, tal vez te tuviste que mudar de tu país por una crisis, ¿no? O por lo que estaba sucediendo, lo que sea, ¿no? El punto es que es fácil relacionarnos. Sí, ellas están atravesando por momentos turbulentos y todos nosotros en la vida hemos pasado por momentos así. Y si no los has pasado, pues prepárate porque los vas a pasar. Bueno, volviendo al tema, la historia continúa. Eh, ellas pierden todo en Moab y deciden regresar a Belén. Y
solamente Noemí decide regresar a Belén y Ruth decide ir con ella. Sobre todo porque habían escuchado que la hambruna ya se había terminado en Belén, en Israel, ¿no? Pero en esa época, de nuevo, en el mundo antiguo, no existían muchas formas en que las mujeres se pudiesen sostener a sí mismas, en que pudiesen mantenerse, ¿no? Entonces, resulta que ellas llegan a Belén al comienzo de la temporada de siega, estaban segando la cebada, ¿no? De cosechando, y había mucho trabajo. Y Ruth consigue trabajo en uno de los campos de su pariente Booz, ¿sí? Para espigar los campos. Y él se muestra generoso con ellos. Él decide ayudarlas, ¿no? Porque sabe que están en una situación difícil. El problema es que termina la temporada de la cosecha. Y cuando se termina ya no hay trabajo. Y Noemí y Ruth vuelven a estar otra vez donde empezaron, en la misma pobreza que han estado tratando de superar durante 10 años sin hombres en sus vidas. Entonces imagínense lo difícil, lo desmoralizador que puede haberse sentido eso. O sea, imagínate que eres Ruth, o sea, una mujer joven, bella, tu esposo murió, estás en un país desconocido, un territorio desconocido, quizás no hablas muy bien el idioma todavía. Si literalmente estás sola, excepto por tu roommate, que es Noemí, ¿no? Y entre ambas no tienen la forma de satisfacer sus necesidades diarias. O sea, solo te puedes imaginar el peso de eso, ¿no? Yo me imagino que ella se sentía muy cansada, muy harta de toda esta situación, ¿no? Y durante años así. Entonces llega un momento, según la Biblia escribe, que Noemí le dice a Ruth, acuérdense que Noemí es la señora mayor, ya en este caso es mayor, y Ruth es joven, es la que se había casado con el hijo de Noemí. El punto es que ella le dice que por qué no busca descanso, por qué no busca descansar. Y ella le dice algo así como que no debo procurar yo tu descanso. Hay unas versiones que dicen no debo procurar yo que te vaya bien, hija mía, le dice Noemí a Ruth, ¿no? Eso está en Ruth 3. Y resulta que Noemí había pensado en un plan para que ella pudiese descansar de todo este problema. Y ella vio que Booz había sido generoso, este hombre que las había ayudado, que era pariente cercano. Entonces ella lo que pensó es, Booz puede proporcionar ese descanso que ambas necesitan. Por supuesto, Noemí va a tener también bendición a través de Ruth, ¿no? Entonces en esa época eso es lo que conocemos como un redentor, una persona que redimía, ¿sí? Redeem en inglés, ¿no? Eso era cuando un pariente cercano podía proveer las necesidades de una mujer que había quedado sin esposo. Venía lo que se llamaba un redentor. Hay versiones que le llaman un libertador, ¿sí? Un pariente cercano podía sacar a una persona de la esclavitud al comprarla o al casarse con ella y proveer por sus medios económicos. Entonces, básicamente eso es lo que ella le propone. Y Noemí le dice a Ruth, ¿por qué? Oye, Ruth, ¿por qué no vas y le propones matrimonio a vos? ¿No? Yo me imagino que no era muy difícil porque, no, ¿cómo se llama? Ruth era una mujer sola, desprotegida, que necesitaba un hombre, o sea, no tuvo que pensarlo mucho. Y ella va y hace eso y Booz acepta ser el redentor, pero primero necesita pedirle permiso al redentor más cercano. A ver, en la ley en ese momento, en la ley que los gobernaba, decía que una persona podía redimir a una mujer, pero primero tenía que ver si había un redentor más cercano, es decir, un pariente más cercano que él. Eso está en Ruth 3:12, ¿no? Sin embargo, aunque él le dice, voy a pedirle permiso a tu redentor más cercano, estoy interesado en ti. Y como demostración de que él estaba interesado en Ruth, incluso tal vez como una promesa, Booz le da a Ruth un regalo. Y le da 6 medidas de cebada. Y aquí los teólogos tienen muchas confusiones, porque dicen que un homer de cebada pudo haber sido una fortuna en esa época, pudo haber sido poco dinero. Hay otros que dicen que esas 6 medidas simbolizan los 6 profetas que iban a nacer de la descendencia de Ruth. En fin, eso realmente no importa. El punto es que es un acto simbólico
que él entrega 6 medidas de cebada. Entonces cuando Ruth regresa a su casa, le cuenta a Noemí, Noemí afirma la fe en afirma la fe en Booz, ¿sí? Y le dice a Ruth que tenga fe, que espere, que confíe en Booz. Y la palabra que se utiliza, de hecho, transmite la sensación no solo de esperar, sino de tener una actitud libre de preocupaciones mientras se espera, o sea, tener confianza absoluta. En medio de la incertidumbre, Ruth y Noemí esperan que su Redentor arregle este asunto y les traiga descanso. En Ruth 3:18 vemos eso. En cierta manera ya tenían también comida mientras esto pasaba, ¿no? Porque ya les habían recibido un regalo. El punto es que el libro de Ruth nos muestra que en el Redentor el descanso profundo del alma es posible. Incluso ahora sí estamos como Ruth, esperando el día de nuestra redención final, ¿no? Confiando en que nuestro Redentor va a terminar lo que ya comenzó. Y esta parte del libro de Ruth es básicamente una descripción bastante acertada de el periodo que estamos viviendo ahora en toda nuestra vida cristiana, en este periodo especial de la dispensación de la gracia. Porque así como vos prometió redimir a Ruth, Dios ha prometido redimirnos a nosotros. Y de hecho ya Jesús aseguró nuestra redención en la cruz, ya nos regaló eso, ¿sí? Y así como vos despidió a Ruth con un regalo y con una prenda, así también Jesús nos envió a su Espíritu Santo como una prenda. Eso está en Efesios 1:14, una forma de sellarnos, ¿no? Pero así como Ruth espera la resolución final, todavía nosotros estamos esperando el día en que Dios nos va a dar el descanso completo y la liberación completa. Vivimos en un mundo que está lleno de todas las formas de incertidumbre, de todas las formas de malestar, enfermedad, muerte, injusticia, mucha volatilidad, ¿sí? Depresión, soledad, conflictos. Pero aún en medio de eso, aún en medio de los grandes problemas de la vida, el libro de Ruth nos demuestra que es posible descansar profundamente. Y es posible lograr ese profundo descanso del alma, incluso si ahora mismo nosotros estamos en medio de lo que el teólogo Paul David Tripp llama el todavía no, el sí pero todavía no. Si somos salvos, pero todavía no estamos totalmente glorificados y totalmente salvos, porque todavía tenemos pecado remanente, ¿no? Y ese periodo del sí pero todavía no, aún así todavía podemos descansar, ¿sí? Podemos descansar porque estamos esperando que el Redentor llegue. Esperamos el día de nuestra redención, confiando en que nuestro Redentor terminará lo que comenzó. Entonces, la historia por supuesto continúa y Booz cumple lo que prometió. Él va, se encuentra con el otro pariente y el otro pariente dice que él no puede redimir a Ruth porque eso va a perjudicarle económicamente. Eso está en el capítulo 4 versículo 5. Y lo que hace Booz es que se devuelve y redime a Ruth a través de un matrimonio costoso, ¿sí? Muy caro. Y luego Ruth se casa con Booz y tienen un niño. Nace un niño en Belén. Y el nombre de ese bebé que nace es Obed, que proviene de la palabra hebrea servir. Servir, Obed, ese es el bebé. Y las mujeres de Belén le dicen a Noemí: bendito sea Jehová, que no te ha dejado hoy sin redentor, y su nombre sea conocido en Israel. Él os será restaurador de vida y sustentador en vuestra vejez. Eso es Ruth 4:15, ¿sí? Muchas generaciones más tarde, mucho tiempo después, estas oraciones de esas mujeres fueron respondidas, porque este niño es el abuelo del rey David, ¿sí? En 4:22. Y fue él quien aseguró el descanso para Israel contra Moab y contra sus enemigos en general. Y la respuesta final de esa oración, de hecho, llegó 1000 años después, cuando nació otro hijo de otra pobre mujer que viajaba a Belén del mismo linaje. O sea, nació
de esa descendencia, Toledot en hebreo, de David, de Obed, de Ruth. Me refiero por supuesto a Cristo, porque él es de la misma línea de Ruth y David. Y de hecho cuando estaba a punto de nacer, acuérdense que hay un sacerdote en Israel que se llamaba Zacarías, que estaba lleno del Espíritu Santo, y él dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo y ha levantado un cuerno de salvación por nosotros en casa de su siervo David. Eso está en el Evangelio de Lucas, en el primer capítulo. Entonces, en el libro de Ruth vemos cómo hay un redentor prometido para una persona ajena al pueblo de Israel y que no podía salvarse por sí misma. Y este redentor para nosotros simboliza a Cristo, el verdadero siervo del Señor, cuyo costoso matrimonio con su pueblo, porque es un matrimonio que le costó la vida, ¿sí?, cuyo costoso matrimonio restaura nuestra vida y nos brinda descanso, justicia, paz, restauración. Él nos da descanso de nuestro pecado, de nuestra lucha diaria, nos da la bienvenida a la seguridad de su familia. Y un día que estamos esperando, Él también va a quitar toda prueba de nuestras vidas. Él va a transformar nuestros cuerpos débiles y cansados en cuerpos nuevos y gloriosos. Y Él va a satisfacer todas nuestras necesidades y deseos más profundos de nuestro corazón. Si no lo conoces, puedes comenzar a confiar en Él y puedes experimentar ese descanso incluso ahora, si depositas tu confianza no en tu propia capacidad para controlar tu vida, sino en este Redentor. Si buscas la paz no en tus circunstancias, sino en este Redentor, entonces vas a poder dormir por la noche sin importar lo que te depare el día siguiente, porque tu Redentor te ha comprado, tu Redentor te ha dado descanso. En el Salmo 116:7 dice: vuélvete, alma mía, a tu reposo, porque Jehová ha sido bueno contigo. Y bueno, hay todo tipo de temas que surgen, tanto de la poesía como de este texto, pero el libro de Ruth realmente toca el tema de la raza, ¿sí? Cómo Dios es misericordioso, desea mostrarle misericordia a todos los pueblos de la tierra, no solamente a los israelitas. Toca el tema de la providencia, cómo las obras de Dios son a veces misteriosas, pero también buenas. Toca el tema de la pureza sexual. Digamos que vos tuvo una posición tranquila por la pureza en los campos abiertos con una mujer. Cómo es la fidelidad divina, cómo Dios hace y cumple promesas a su pueblo, cómo es la gracia de Dios, cómo Dios le da mucho a una mujer que no lo merece. O sea, hay muchas enseñanzas y muchas cosas en la Biblia que puedes aprender del libro de Ruth, ¿no? Y algo interesante es que solamente hay 2 libros en la Biblia que llevan nombres de mujeres, que son Esther y Ruth. Génesis no es el nombre de una mujer. Génesis significa comienzo, solo que hay mujeres que se llaman Génesis, pero solamente Esther y Ruth son los nombres que llevan libros de la Biblia que llevan nombre de mujer. Y es una de las pocas mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús que se encuentra en el libro de Mateo. Y esto fue en una época en que las mujeres normalmente no estaban incluidas en las genealogías, ¿no? Entonces, si eres mujer, esto también tiene un significado interesante para ti. Y también diría que el libro de Ruth es un libro hermoso, literalmente hablando. Cuando hablamos de la literatura, hay mucha gente que le gusta la excelencia literaria del libro, ¿no? Y la historia también es importante. ¿Cómo es que es posible que una simple viuda moabita se convierte en un personaje esencial, ¿sí?, en la historia de salvación que Dios promete a la humanidad, ¿no? O sea, cómo Dios usa a las personas que no pareciese que pintan mucho en la historia, como una persona como Ruth, ¿sí?, puede convertirse en parte del linaje del rey del mundo, ¿no? Eso es interesantísimo, la humildad, ¿no? Cómo Dios usa estas cosas, ¿no? Y si eres viuda, por ejemplo, te puedes identificar con eso. Si eres una persona que su país sufrió una hambruna, te puedes identificar con eso. Eh, o sea, hay muchas cosas que puedes ver aquí, ¿no? Y de hecho el mundo no es amable con las viudas hoy en día, pero en ese entonces ser viuda era mucho más difícil. De hecho,
hay una parte donde Noemí le pide a las dos niñas, a las dos muchachitas, porque yo me imagino que eran jovencitas, a que vuelvan con sus padres y que encuentren maridos que puedan cuidarlas. Y ahí es donde Ruth se niega, dice, no, yo te voy a seguir a ti, ¿no? Eso está aquí en Ruth, en 1.16, dice, aquí Ruth 1.16 dice, no me ruegues que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú moras yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada si la muerte nos separa a ti y a mí, ¿no? O sea, aunque ella era moabita, ella decía, no, yo quiero ir porque ella confiaba en el Dios de Noemí y ella quería ir al Dios, a la tierra del Dios de Noemí, ¿no? Y quería estar con ella, quería cuidarla. O sea, tuvo un acto de generosidad porque ella siendo joven se pudo haber devuelto con su familia y conseguir otro esposo. Y por eso es que solo ellas dos son las que regresan a Belén, ¿no? Sin nada, o sea, sin nada. No tenían cuentas bancarias, no tenían una bolsa llena de dinero, se lo perdieron todo. Y como ya les conté, Ruth se va a trabajar en los campos, recogiendo trigo, cereales, ¿no? Y cosas para poder comer. Y bueno, vos termina siendo su redentor, se casan, son bendecidos, tiene un hijo que se llama Obed, que es el abuelo de David. Ya estoy repitiendo la historia. Eh, pero bueno, para ir terminando, yo tengo 7 lecciones que saqué de este libro que pueden aplicarse a nuestra vida ahora y que quiero comentárselas. Y hay algo interesante, por cierto, de este libro que quiero mencionar, es que no hay ningún lugar donde la voz de Dios resuene. O que y Dios dijo, y Dios le comentó al profeta, así como en otras historias bíblicas, ¿no? No hay ningún milagro trascendental, así como que separaron el mar rojo, un diluvio, algo así, no. O sea, es una cosa súper ordinaria, es una vida ordinaria, es una vida desafiante, es una vida moldeada por la fe, guiada por el Dios en el que ella decidió creer. Y podemos ver cuando ella ni siquiera sabía lo que iba a pasar en el futuro, pero hoy nosotros mirando a Cristo y teniendo todo el Antiguo Testamento podemos darnos cuenta de la forma tan poderosa y maravillosa que Dios usó la vida de esta mujer, ¿no? Entonces, tengo aquí 7 lecciones que quisiera compartir con ustedes de este libro. La primera lección es que hay esperanza incluso en los momentos más devastadores de nuestra vida, en los momentos más difíciles, los más duros. Hay esperanza. No tires la toalla, porque el libro de Ruth comienza, de hecho, hablando de Noemí. Y después de mudarse de Moab con su esposo, sus hijos, ella queda viuda y se mueren sus hijos. Y 10 años después, o sea, porque realmente es así, ¿no? Pierde a su esposo y 10 años después que se mueren los hijos. Entonces, es como que la vida de esa mujer se desmoronó. De hecho, cuando ella regresa a Belén, le dice a la gente que la sale a recibir, oh, no, Noemí, llegaste. Y ella le dice, no, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha tratado con amargura. Les dice, ¿no? Mara, que es de donde viene el nombre María también, significa amargura, ¿no? Fui tratada con amargura, ¿no? Y es una cosa desgarradora, perder a tu esposo, perder a tus hijos, o sea, y volver otra vez de donde saliste, y estar en la ciudad natal otra vez desamparada, devastada, con el corazón roto, sin saber cómo vas a sobrevivir. Pero ambas tenían fe en Dios. Y ambas tenían fe en que de alguna manera las cosas les iban a salir bien. Tenían esperanza para el futuro, ¿no? Y aunque Noemí sentía que Dios la había tratado con amargura, ella seguía teniendo esperanza. Y bueno, Ruth más todavía, porque dejó su hogar, dejó su familia, dejó su país y miró hacia el futuro teniendo esperanza. Entonces ambas mujeres mostraron fe y se aferraron a que vendrían cosas mejores en Dios. Y eso es una lección, porque cuando la vida trae grandes problemas, devastaciones, no es fácil tener esperanza, es difícil tener fe. Pero cuando las cosas son más difíciles, cuando más necesitamos tener fe, cuando más necesitamos tener esperanza. Si recuerdas, Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si te sientes en este momento que la vida te está aplastando, si te sientes en este momento que no puedes más,
Respira profundo y comienza con un poquito de fe. Un poquito de fe. Pídele al Señor ayuda. Y cuando no puedas ver más allá de tu dolor, recurre a su plan. Ten esperanza, así como tuvieron Ruth y Noemí, en que la historia no ha terminado, vienen cosas mejores, gracias a tu Redentor. Segunda lección, el pasado no es nuestro destino final. Sí, lo que dejaste atrás, lo que te moldeó, de donde vienes, eso no es tu destino final. De donde tú vienes no significa que allí vas a terminar. Al principio en el libro Ruth vive en Moab, que es su ciudad natal. Y de hecho Moab era un lugar que a la mayoría de los israelitas no les gustaba, porque era una nación enemiga. Y los israelitas tendían a menospreciarlos, ¿no? Y además de eso, era viuda, no tenía hijos, vivía con su suegra. O sea, ese viaje para ella me imagino que debe haber sido aterrador. Pero ella aún así tomó la decisión de quedarse con Noemí y de ayudarla, sabiendo todo el tiempo que iba a ir a un país a donde la gente no le gusta mucho a la gente de su país, ¿no? Ya el hecho de ser de Moab ya la convertía en una escoria para los israelitas, ¿no? Pero de paso ser viuda, sin hijos, es como para que decida meterse en su casa y no salga más nunca, ¿no? Pero eso no es lo que ella hizo. Ella dijo, yo voy a ir con Noemí a Belén y voy a adorar al Dios de Noemí. Dejó atrás a su país, dejó atrás a su familia y se negó a dejar que su pasado la detuviera. Se negó a dejar que su pasado la definiera. Ella eligió servir al Dios de Noemí y creía que aún le quedaba vida por vivir y confió después en vos, en su Redentor. Entonces no importa tu pasado, todavía tienes un propósito. Tu pasado no es tu destino final. Haz una elección de fe. Pon tu confianza. Quizás tu confianza ahorita está vacilando, pero las promesas de Dios no están vacilando. Las promesas de Dios son seguras. La lección número 3 es que hacer lo correcto requiere de sacrificio. Hacer lo correcto no siempre es fácil. De hecho, a menudo es muy difícil. Y Noemí le recordó a Ruth que ella era libre de irse con su familia, de que se devolviera. Ella era libre de volver a sus dioses, libre de buscar un nuevo marido que la cuidara. Pero incluso cuando su cuñada decidió regresar, Ruth decidió tomar una decisión diferente. Ruth eligió irse con su suegra, mostrando de esa manera su corazón, porque ella quería cuidar a Noemí, pero también quería conocer al Dios de Israel. Porque por eso es que ella le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿no? Entonces eso fue un sacrificio para Ruth, negarse a sí misma. Por ella pudo simplemente regresar con su familia, pero ella tuvo el compromiso de seguir adelante con Noemí. Eso fue un acto de amor hermoso, un acto desinteresado y un asombroso ejemplo de cómo es Cristo, el amor de Cristo, que mucho más adelante sería su tataranieto, ¿no? Luego tenemos la lección número 4. Yo puse aquí que es compartir abiertamente sobre nuestra relación con Dios. Sí. La historia de Noemí y Ruth están entretejidas, sí, muy estrechamente. Son historias inseparables, ¿no? En la Biblia. De hecho, sabemos más sobre la relación entre estas dos mujeres que sobre cada una de ellas individualmente. O sea, su relación es un modelo de una buena relación. Es una mirada deslumbrante a lo que debe ser una relación con Dios, íntima. Estas dos mujeres compartían dolor, un gran dolor, sin duda, pero también compartían un gran cariño el uno por el otro, ¿no? La una por la otra, perdón. Y también vemos que había libertad en su relación. Noemí amaba a Ruth, pero estaba dispuesta a dejarla volver con su familia. Pero fue el amor de Ruth por Noemí lo que la hizo estar dispuesta a dejar su país para regresar a Israel, ¿no? Entonces, aunque Noemí sabía que un nuevo matrimonio para Ruth cambiaría la relación de ellas dos, todavía ella decidió jugar un papel importante en arreglar ese matrimonio entre Ruth y Boaz, ¿no? Entonces, en esta relación de amistad era la fe la que estaba en el centro de esa comunicación, de esa relación íntima que tenían. Y gracias a eso, Noemí
gracias a eso Ruth aprendió sobre el Dios de Israel y aprendió a poner su confianza en Él. ¿Cuántos amigos tienes así? ¿Cuántos amigos íntimos tienes con los cuales has compartido tu fe y has buscado lo mejor para ellos, incluso a costa de la amistad entre ustedes? ¿Cuántos amigos eres realmente abierto y honesto acerca de tu relación con Dios? Tenemos que aprender de Noemí, porque así fue como Ruth aprendió de Dios. Eso es algo que nos debería inspirar. Y muchas veces nosotros sentimos que necesitamos guardarnos nuestras preguntas, nuestros pensamientos o nuestras ideas sobre Dios en una relación, en una amistad, en un matrimonio. Y por lo general no compartimos nuestras ideas sobre Dios o nuestros pensamientos de Dios con los amigos, con los familiares, porque tenemos miedo de que al compartir esas cosas la gente se decepcione de nosotros y se aleje de nosotros, cuando en realidad al compartir abiertamente nuestra relación con Dios, con los demás, puede traer más intimidad a nuestras relaciones y ayudarnos a crecer como amigos y ayudarnos a crecer en la fe. Noemí fue abierta con Ruth sobre, sobre Dios, sobre el gozo, sobre el miedo, sobre el dolor, sobre la angustia, pero todo eso lo moldeó con su fe, ¿no? Y aunque Noemí admitió que sentía que Dios la había tratado con amargura, sin embargo fue ese compartir, esa intimidad de hablar abiertamente de Dios, del Dios de Israel, a una moabita, lo que fue la base de esa relación que esas dos mujeres compartieron, y luego de esa salvación que recibieron, de esa redención que recibieron por medio de vos, ¿no? Una quinta lección es que aquí estamos viendo, y esto es muy interesante, aquí estamos viendo apenas un abreboca, una vista previa de lo que es el poder redentor de Cristo en nuestras vidas. Siempre a lo largo de la Biblia vamos a ver a Cristo. En toda la Biblia vamos a ver estos glimpses, ¿no? Estos flachazos de Cristo, ¿no? Y en el libro de Ruth vemos a Boaz como un prototipo de Cristo, ¿no? Él es el redentor de Ruth. Y estos abrebocas, estos adelantos de Cristo son una especie de prefiguración que vemos siempre en el Antiguo Testamento y que se hacen realidad en el Nuevo Testamento cuando nace Jesús. Y tanto Ruth como Noemí mencionan a Boaz como un pariente. En hebreo esa palabra es Goel. Goel significa un pariente que tiene el derecho o la autoridad legal para redimir, ¿sí? O sea, un redentor. Y a lo largo de la Biblia vemos que esa misma palabra hebrea se usa muchas veces. Por lo menos en Job, cuando Job dice, yo sé que mi redentor vive, ¿no? Es esa palabra, ¿no? Hay versiones que usan libertador, ¿no? Entonces Boaz era un pariente redentor. Y cuando Jesús viene a la tierra, como hombre, se convierte también en nuestro redentor y en nuestro pariente, porque viene en la carne. Hebreos 2:11 dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿no? Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, Boaz redimió a Ruth, pero Jesús nos redimió a nosotros, redimió a la humanidad, ¿sí? Entonces, de hecho, en el libro de Lucas dice, bendito sea el Señor porque ha redimido a su pueblo, ¿no? Nos redimió, nos compró. Los gringos usan mucho esa palabra, redimir, canjear. Ha canjeado algo, ¿no? Una sexta lección, una sexta lección es que debemos ser personas de carácter, incluso cuando pensamos que nadie nos está mirando, cuando estamos solos. ¿Qué es el carácter? Yo tengo un podcast en donde hablo mucho de esto. El carácter es quién eres tú realmente cuando nadie te está mirando. Cuando los hermanos de la iglesia no están allí. ¿Quién eres tú? Ruth no tenía ni la menor idea de que millones de personas iban a leer su historia, de que yo iba a hacer un video sobre ella, de que tú ibas a saber de ella. Ella simplemente vivió una vida sencilla, vivió una vida tranquila, en obediencia, una vida oculta. Sin embargo, mostró un carácter increíble. De hecho, Boaz dice, eso está en Ruth 3, dice,
Dice, aquí está, bendita seas del Señor, hija mía, porque has mostrado más bondad al final que al principio, por cuanto no has seguido a los jóvenes, sean pobres o ricos. Y ahora, hija mía, no temas, haré contigo todo lo que pidas, porque toda la ciudad de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Le está diciendo a ella que era una mujer de carácter, que en vez de irse con los jóvenes o con los ricos, se fue con él, ¿no? Y que el pueblo sabe que es una mujer virtuosa, o sea, que no andaba por allí siendo una mujer fácil de los hombres, ¿no? De hecho, en Ruth 2, en el capítulo 2 dice, en el 11, dice, me ha sido manifestado plenamente todo lo que has hecho a tu suegra desde la muerte de tu marido y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento y te has venido a un pueblo al que no sabías nada. Eso, o sea, vos conoce que esta es una mujer de carácter. Entonces, Ruth fue una mujer que fue más allá. Sí, tú tienes que también ser una persona así. Tú tienes que honrar. Cuando Ruth respetó a su suegra, cuando Ruth decidió honrar lo que su suegra había hecho y se hizo conocida por toda la ciudad como una mujer virtuosa, eso quiere decir que era una mujer que no andaba, eso era una mujer seria y que estaba trabajando duro, ¿sí? Para poder proporcionar comida para ella, para su suegra. Eso lo que hace es demostrar carácter. Y debido a ese carácter Dios la honró. Entonces, al igual que Ruth, nosotros debemos esforzarnos por ser hombres y mujeres íntegros, de carácter. Porque aun cuando no nos estén viendo, Dios nos está viendo, nuestro Redentor, el que nos compró, nos está viendo. La última lección, número 7, es que Dios usa a personas improbables. Dios usa personas improbables. Si tú crees que eres una persona improbable, si estás en el banquillo de los improbables, de los losers, calificas para que Dios te use. Ruth era una mujer pobre, viuda, herida, marginada. Creció en un país sin Dios, en un país malvado que era enemigo de Israel, no tenía hijos. Se mudó a una tierra extranjera donde no conocía a nadie más que a su suegra. Lucharon contra la pobreza, tuvo que ir a juntarse detrás de la gente que cosecha en el campo para conseguir un poco de cebada para sobrevivir. Y cualquiera que haya mirado a esta viuda extranjera con todas esas características que acabo de decir, nunca se habría imaginado que Dios elegiría a su linaje o la elegiría a ella para su linaje de el Redentor prometido que es Cristo. Entonces, a través de la historia de Ruth aprendemos que Dios usa a las personas más inverosímiles para su propósito. Solamente miren las 5 mujeres que están en la genealogía de Jesús: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Tamar engañó para poder tener un hijo. Rahab era una prostituta, pero la fe que tuvo la salvó de cuando derrumbaron los muros en Jericó. Ruth era una moabita, pobre, viuda. Betsabé, que también se le conoce como la esposa de Urías en la genealogía de Jesús, se convirtió en la esposa de David después de que David la tomó para sí y mató a su esposo. Y María era una joven virgen que ya estaba comprometida con José cuando quedó embarazada de Jesús y mostró valentía por su disposición a soportar el desprecio, la vergüenza que tiene que venir cuando hay un embarazo antes del matrimonio, ¿no? Sobre todo en esa época. Entonces, ya para finalizar, Ruth, este libro es fantástico, es corto, lo pueden leer en un día y nos da mucho que pensar, pero sobre todo nos recuerda que no importa lo que haya pasado en nuestro pasado y no importa cuáles sean las circunstancias difíciles que estamos viviendo en el presente, tener fe hace la diferencia. Incluso en la noche más oscura y en el desorden más grande en el que puedan estar nuestras vidas, Dios siempre encuentra una manera de usar a personas más improbables, las personas más inverosímiles, en las formas más extraordinarias que nunca podríamos imaginar.